Muy bien, en esta ocasión vamos a trabajar las medidas de forma que se dividen básicamente en dos, que una que mide la agudeza y otra que mide la simetría. Medidas de forma son aquellos números, resúmenes o una forma de cuantificar y resumir una, una descripción, digamos, de la distribución de datos. Al hablar de distribución de datos, estoy hablando de la recopilación de información que se hace de un fenómeno. Aquí dice que la simetría y el apuntamiento. La simetría lo calcula el sesgo, como lo encontramos aquí abajo, y el apuntamiento la kurtosis. La kurtosis puede ser de tres formas, que ya vamos a ver adelante esas tres formas. Antes veamos los tipos de distribución de frecuencias más comunes. La distribución simétrica, que deja el 50% por debajo de él y otro 50% sobre él, y se considera que es simétrica o normal, también se le conoce, en función de la mediana. En el otro caso, también en función de la mediana, distribución simétrica, los datos se concentran hacia el centro de la distribución. Existe una distribución simétrica con características muy definidas, conocida como distribución normal. En este caso, en la gráfica número 2, pues tenemos la campana de Gauss, que así se le denomina, o la campana normal, ¿no? No tiene ningún sesgo ni a la derecha ni a la izquierda. Existen otras distribuciones poco comunes, como la distribución simétrica o triangular. La distribución binomial significa que tiene dos extremos, así como lo pueden ver ustedes, dos puntas, que puede ser binomial, simétrica, que tiene dos modas, que son los picos que muestra ahí, y esta es la parte que nos interesa. La parte de la distribución sesgada hacia la izquierda, vean que la cola queda del lado derecho, pero la mayor cantidad de datos queda por debajo de esta línea que se está representando, esta línea en medio. Y mientras que la otra, que es sesgada a la derecha, la mayor cantidad de datos queda del lado derecho de la línea de en medio y la cola queda del lado izquierdo. Esta es asimétrica, obviamente, porque no podemos trazar una línea de simetría que divida exactamente en dos formas iguales a la gráfica que tenemos ahí. Algunas de las relaciones entre media, mediana y moda. Cuando se dice que es una distribución simétrica, como en el primer caso, en la primera gráfica del lado derecho, aproximadamente la moda, la mediana y la media son iguales. Por lo tanto, se considera, vuelvo a repetir, aproximadamente iguales o iguales. Se considera como una distribución normal simétrica, como la gráfica que aquí se marca. Cuando es asimétrica y sesgada a la izquierda, existe una relación también interesante en el sentido de ver que el promedio, que está del lado derecho, es mayor a la mediana y la mediana es mayor a la moda, aunque el dato que más se repite es la moda y por eso es que representa o se ubica en el pico, pero siempre la mediana, en la mayoría de los casos, si no en 100%, pero sí casi cerca, la mediana va a quedar en medio entre el promedio y la moda. Eso es importante observarlo, indistintamente del sesgo que presente. En este otro caso, la distribución es sesgada a la derecha, porque la mayor cantidad de valores está del lado derecho, pero si observan también cumple la condición anterior. La mediana queda entre la moda y el promedio, solo que aquí la moda es el de mayor valor,
La mediana es ahí sí que el valor medio y el promedio es el valor más bajo. La simetría positiva es la que deja la cola del lado derecho y la simetría negativa que da la cola del lado izquierdo. Por ejemplo, podríamos hablar de algún fenómeno, un examen difícil, por ejemplo. Significa que la mayoría pierde y una minoría, que es la cola superior derecha, es la que gana. En cambio, en un examen fácil se da lo contrario, o sea, la mayoría gana y en la cola que queda del lado izquierdo, pues serían los alumnos que pierdan ese examen, a pesar de ser fácil, pero hay una gran mayoría, como la estoy marcando aquí, que gana el examen. Algunas relaciones o fórmulas, si quieren llamarle así, para calcular la asimetría o el sesgo. El índice de simetría de Pearson, que son estas dos, por supuesto hay otras expresiones, pero estas son mucho más sencillas de aplicar. Lo único que hay que tener cuidado. La primera fórmula, la que estoy marcando ahorita, esta, es si la moda está bien definida. Eso significa que si existe solo una moda, pero si la distribución de los datos nos presentan más de una moda, entonces decimos que la moda no está bien definida y por lo tanto comparamos con la mediana y no con la moda. Esto si existe dos o más modas, se utiliza esta fórmula del lado derecho para calcular el sesgo o la asimetría. Si la distribución es simétrica, entonces el resultado será aproximadamente cero. Eso quiere decir que es normal. Si la distribución es asimétrica positiva, será mayor que cero el resultado que me dé al operar estas dos expresiones. Obviamente solo vamos a hacer una porque dependerá de la cantidad de modas que exista. Y si es asimétrica negativa será menor que cero. Otra expresión para calcular la medida del sesgo también es la asimetría de Fisher y que se aplica a través de momentos. En este momento se eleva la diferencia al cubo y se divide dentro del número de datos que se conocen. Mientras que la desviación estándar se eleva al cubo, dividido la desviación al cubo. Y también se dan esas tres opciones. Para objetivo del curso es más fácil aplicar las fórmulas anteriores. Me refiero a estas. En las hojas de trabajo se les va a dejar algunos datos que ustedes tendrán que ordenar, construir la tabla y calcular el sesgo o la kurtosis. Cuando digo O significa que excluye, eso significa que si es normal, entonces se calcula la kurtosis. Si no es normal, o sea, si tiene cierto sesgo a la derecha o a la izquierda, entonces no se calcula la kurtosis. Para cálculo de la kurtosis tenemos estos valores que también son momentos. Ustedes pueden hacer esta diferencia entre el valor G o la marca de clase menos el promedio elevado a la 4. Ese es el momento cuarto y aquí igual aquí. Hay una expresión mucho más sencilla que más adelante la presento para calcular también la kurtosis, este valor. Aquí nuevamente hablamos de sesgo y algunas otras expresiones que también se calculan a través de los momentos. Este se elevado al cubo, momento 3, también aquí se eleva, pero como podemos observar, la expresión es un poquito más compleja para calcular el sesgo. También estas expresiones nos calculan el sesgo. Si ustedes observan, aquí se hace en función de cuartiles y la mediana, por supuesto, y aquí en función de percentiles. Si es negativo el resultado, entonces la cola queda del lado izquierdo. Si es 0 o se aproxima a 0, significa que es normal, como la de aquí, la de en medio.
Y si el valor es mayor que 0, es positivo, quiere decir que la cola nos queda del lado derecho. Eso hay que siempre hablando de sesgo. Ahora, en cuanto a la kurtosis, en la fórmula que continúa, o sea, en esta presentación hay dos fórmulas. La que aconsejo aplicar es la segunda, es la más sencilla de aplicar y que se compara con este 0.263 que es una constante a nivel de varios trabajos de experimentación se llega a esta conclusión. Entonces, recordemos, la kurtosis es digamos, el apuntamiento o la agudeza que puede tener una distribución, siempre y cuando sea normal. Recuerden que si hay cierto sesgo ya no se calcula la kurtosis. Hay tres opciones, que sea platocúrtica, como la de color celeste, mesocúrtica o leptocúrtica. Esto es importante el considerarlo, o sea, se compara en función de 263. En otros casos, dependerá de la fórmula que se utiliza, se calcula con 0, o sea, se compara con 0 como lo indica aquí. ¿Cuándo se compara con 0? Cuando lo trabajamos con esta fórmula que es un poco extensa, entonces la comparamos con 0. Si es mayor que 0, igual a 0 o menor que 0. Si es igual a 0, es mesocúrtica. Si es menor que 0, es platocúrtica. Y si es mayor que 0, es leptocúrtica. Con eso pues ya terminamos este corto video. Ya los datos pues ya ustedes los ordenarán, formarán su tabla y harán los cálculos tanto de sesgo como de kurtosis. Recordando, se calcula la kurtosis si es una distribución normal, o sea, si el sesgo es aproximadamente 0. Si no es 0, o sea, si hay una asimetría, entonces no se calcula la kurtosis. Eso ustedes ya lo determinan en base a los datos que se les proporcione.